Bueno, muy buenos días para todos. Siguiendo con nuestro curso ultracorto de enfermedad inflamatoria intestinal, entraremos a la segunda parte sobre enfermedad de Crohn. Como siempre tenemos un escenario problema, que es un caso clínico de la Clínica Universitaria de Colombia. Es un paciente ejecutivo que llegó a mi consultorio, petrolero, de 60 años. Él presentaba síntomas de 6 meses de evolución, dolor abdominal progresivo en fosa ilíaca derecha asociado a pérdida de peso 10 kilogramos en los últimos 6 meses. Habría tenido varios consultas, varios especialistas, internistas, gastroenterólogos, le habían diagnosticado posiblemente síndrome intestino irritable, varios tratamientos con empeoramiento. Le pedimos una enteroresonancia que mostró una estenosis a nivel del ilion distal y una calprotectina de 2500. También se quejaba dentro de la revisión por sistemas de enrojecimiento de los ojos y tenía este ojo rojo que presentaba de manera intermitente. Entonces, la enfermedad de Crohn, haciendo una búsqueda en PubMed, una búsqueda sistemática, encontramos que aquí, como vemos en la línea del tiempo, ha venido publicándose de una manera muy intensa y progresiva en la literatura médica. Como vimos en la enfermedad de la colitis ulcerativa, tenemos algo de la fisiopatología que comparten muchos aspectos. Vemos en la mitad, como hablábamos, el lumen intestinal y las células epiteliales que cumplen una función de barrera, no solamente de barrera anatómica, sino además una función inmunológica. Vemos ahí como cuando hay algunas bacterias, recuerden que hay en la flora bacteriana eh, agresiva, hay una protectorieta agresiva que cuando produce un daño a nivel de las vellosidades y de la célula epitelial, genera y desencadena una múltiple alteración de citoquinas. Se ven involucrados los macrófagos, las células presentadoras de antígenos, que van a estimular las células T, que van a generar gran cantidad de interleuquinas, también interferón, anti-TNF, TNF, factor de necrosis tumoral, que va a generar un crecimiento mayor con células natural killer, células T ayudadoras, y básicamente es una batalla y una guerra inflamatoria con las características de estas enfermedades autoinflamatorias. Esto se convierte a la vez de la explicación de por qué se genera la enfermedad en los diferentes puntos blancos de terapéutica de la enfermedad de Crohn. Como les había hablado, existen las guías europeas de enfermedad de colitis ulcerativa y Crohn, que se generan las recomendaciones mundiales y que una recomendación es leerlas permanentemente para estar actualizados sobre el tema. ¿Cuáles son las manifestaciones de la enfermedad de Crohn? Como recordamos, es una enfermedad más sistémica que la colitis ulcerativa. Entonces podemos tener síntomas sistémicos como por ejemplo fiebre, malestar general, astenia, dinamia, fiebre, diarrea crónica que se puede presentar dependiendo de la severidad y de la área que comprometa. De la misma manera que la colitis ulcerativa, los síntomas van a depender de la agresividad de la enfermedad y de la localización. Si nosotros tenemos comprometido gran parte del intestino delgado, seguramente vamos a tener síntomas de malabsorción, con unos síntomas sistémicos importantes, con anemia, con diarreas malabsortivas. Si tenemos una área localizada en el intestino delgado, pero que está obstruyendo, generando una estenosis, pues seguramente vamos a tener predominio dolor sobre el lado de la fosa ilíaca derecha. Entonces, diarrea crónica es uno de los síntomas más importantes, pero sobre todo dolor abdominal. Cuando hay estenosis o gran componente del intestino delgado con estenosis. También si se genera esto y como decía un área importante se pierde, pues hay una alteración de la absorción de nutrientes generando pérdida de peso. Y por eso también al haber una inflamación grande en estas zonas puede presentarse sangre en la materia fecal.
Todo va a depender, como dije, en la enfermedad inflamatoria en general, tanto de la agresividad como de la localización. Tenemos que estar muy pendientes en el interrogatorio, en qué momento aparecieron los síntomas. Recordemos que la enfermedad de Crohn tiene una aparición entre los 15 y los 30, el primer pico, pero entre los 50 y los 70, el segundo pico. Y vemos que es importante ver en qué momento aparecieron los síntomas. También hay que pensar en los diagnósticos diferenciales y evaluar si hubo viajes recientes, si hay intolerancia a algunos alimentos que pueden estarnos hablando, por ejemplo, de un diagnóstico diferencial con eh, otras enfermedades como la enfermedad celíaca, si hay consumo de medicamentos, sobre todo antiinflamatorios no esteroideos o analgésicos potentes que pueden generar úlceras y erosiones a nivel del intestino delgado y grueso, simulando una enfermedad de Crohn. Si hay una apendicectomía previa, que recordemos que era protectora para la colitis ulcerativa, pero agresora para la enfermedad de Crohn. El consumo de cigarrillos, que también vimos que era protectora para la colitis ulcerativa, pero es un factor de riesgo de mal pronóstico para la enfermedad de Crohn. Si hay historia familiar, recordemos que hablamos que el tener una historia familiar de enfermedad inflamatoria intestinal puede generar una mayor probabilidad de desarrollar una enfermedad de Crohn y de adquirirla y de presentarla. Y si hay infecciones recientes como gastroenteritis y hacer el diagnóstico diferencial con enfermedades infecciosas, con todas las enfermedades que hablábamos de en la colitis ulcerativa. El examen físico siempre es importante mirar, obviamente, lo principal, los signos vitales, para evaluar si hay componente agudo, severo, fulminante o simplemente es una enfermedad crónica progresiva que tiene sus signos vitales adecuados. También mirar las manifestaciones extraintestinales, haciendo un examen físico muy detallado, como les mostré en el caso clínico, ver uveitis, inflamaciones articulares, componentes de piel, componentes pulmonares, manifestaciones renales y, en fin, un examen físico muy completo porque pueden haber manifestaciones sistémicas, aftas, úlceras en la boca. El índice de masa corporal es importante para mirar que, como vimos, una de las principales manifestaciones son pérdida de peso, con índices de masa corporal muy bajos, con pacientes que han perdido grasa y músculo. El examen abdominal, que muchas veces nos puede mostrar la zona de dolor, que generalmente en el Crohn, a diferencia de la colitis ulcerativa, es hacia el lado derecho, principalmente hacia la fosa ilíaca derecha, donde es la zona donde más hay compromiso y componente inflamatorio. También es importante, en este caso, en la inspección oral, como dije, pueden haber aftas o úlceras en la boca y la región perianal, porque recuerden que en la enfermedad de Crohn un componente muy importante son las fístulas perineales, perianales, anorrectales, que muchas veces son las que hacen el diagnóstico diferencial con la colitis ulcerativa. Y nunca olvidar el examen perianal y el tacto rectal, donde podemos palpar masas, salida de sangre o palpar fístulas. También, como habíamos hablado en la colitis ulcerativa, hay manifestaciones extraintestinales que son bien frecuentes y hay que examinarlas porque muchas veces no las encontramos es porque no las examinamos. Dermatológicas como el eritema nodoso, que les hablaba que son las lesiones nodulares muy comunes en enfermedades autoinmunes, la psoriasis, el pioderma gangrenoso, que fue como una paciente nuestra en colitis ulcerativa, les mostré el caso, mostraba casi que actividad de la enfermedad ocular, como en este caso, que presentaba uveitis y escleritis, pueden haber epiescleritis, puede haber hipertensión portal, trombos en diferentes puntos vasculares del cuerpo y las artritis, artropatías con espondilitis anquilosantes, acroileitis, también puede haber otras más sistémicas como bronquitis, pericarditis, esclerosis múltiple, también hepáticas y respiratorias como apnea obstructiva del sueño, infecciones respiratorias y bronquiectasias, cirrosis, cáncer colorectal y muchas otras que tenemos que tener en cuenta cuando llega el paciente para hacer un examen físico y un interrogatorio muy amplio. Los signos de enfermedad aguda o crónica siempre hay que buscarlos. Anemia, cuando hay un componente, bien sea por mala absorción
del hierro, por alguna alteración extensa del intestino delgado o también por la pérdida de sangre en las úlceras cuando ya se ve afectado cualquier parte del organismo que sangra. La malnutrición por una mala absorción de todos los alimentos a nivel de la extensa zona que absorben el intestino delgado y también que la búsqueda de los marcadores de inflamación, como hemos hablado también en la colitis ulcerativa, como les mostré, que era la calprotectina, esas resultado de la inflamación y de las citoquinas que generaba inflamación y que está muy asociada con la actividad de la enfermedad, como les mostré en la colitis ulcerativa, y también el cuadro hemático con la BSG y la proteína C reactiva, que también va de la mano muy paralela con la actividad de la inflamación. Miren aquí que tenemos, a diferencia de la colitis ulcerativa, un componente más sistémico y más de intestino delgado, por lo tanto tenemos que hacer una evaluación del compromiso inicial de la enfermedad. Muchas veces no solamente con colonoscopia, sino que tenemos que mirar la mayor extensión que podamos del ilio en la misma colonoscopia. Algunas otras veces necesitamos evaluar el compromiso del intestino delgado para ver qué tantas erosiones, úlceras, aftas encontramos o qué tanto compromiso, y esto lo hacemos a través de la cápsula endoscópica, pero también tenemos que saber que muchas veces están contraindicadas estas cápsulas si hay riesgo de que quede atrapada la cápsula cuando hay posibilidad de estenosis. Por lo tanto, hacer estudios de enterorresonancia, enteroTAC, para mirar que la luz se encuentre adecuada y no haya contraindicaciones. Inclusive la misma enterorresonancia nos puede mostrar engrosamientos o signos de inflamación y en ocasiones necesitamos tomar biopsias. Una vez la cápsula o la enterorresonancia nos ha mostrado zonas comprometidas en intestino delgado, llegar hasta allá a través de la visión endoscópica y tomar biopsias. Lo mismo en la tomografía para evaluar la parte sistémica y sobre todo la enterotomografía para mirar en la pared intestinal. De la misma manera, cuando llegamos a hacer el diagnóstico, como les dije en la colitis ulcerativa, hay diferentes puntajes de clasificación que muchos no han sido validados, pero es necesario por lo menos conocerlos y saber cuáles son esos puntajes para saber, por lo menos cuando llega el servicio de urgencia, los médicos de urgencia, las enfermeras de urgencias, poderlo clasificar rápidamente, o muchas veces llegan los pacientes con los puntajes y nosotros poder saber si está clínicamente severo y agresivo o simplemente es una enfermedad que es leve, dependiendo de esas clasificaciones. Aquí vemos que para enfermedad de Crohn se utiliza el índice de actividad de la enfermedad de Crohn, que es el CDAI. Entonces ahí vemos cómo esto son 8 puntos, el CDAI o SIDAI, el puntaje SIDAI es de 1 a 8. Vemos cómo es un puntaje clínico que nos indica la actividad clínica. El 1 no hay el número de deposiciones líquidas y en los últimos días, en 7 días, cada día por 7 días y lo multiplicamos por 2, el dolor abdominal, si hay la apariencia física es buena, si hay complicaciones como componentes extradigestivos como pioderma, artritis, si hay usos de antidiarreicos, si se palpan masas abdominales, cómo está el hematocrito y si hay alteración o pérdida de peso. Dependiendo de eso, vemos los múltiplos por los cuales hay que clasificar y nos va a dar un puntaje. Entonces, dependiendo de eso, vamos a dar un puntaje y le vamos a multiplicar con un factor y nos da un puntaje entre 0 y 600. Cuando está en menor de 150 está muy bien, cuando está de 150 a 400 está una enfermedad entre leve y moderada y más de 50 es una enfermedad grave. Entonces recordemos que hay puntajes clínicos, como vimos en la colitis ulcerativa, y este es el SIDAI, y hay puntajes endoscópicos, como los veremos ahorita. Otro que también es clínico, que se ha usado mucho y que por lo menos saberlo, que es el Harvey-Bradshaw, que es básicamente un puntaje en el cual va de 0 a 4 y hay 4 puntos, ahí que vemos el bienestar general, el dolor abdominal, si hay masa abdominal o si hay el número de deposiciones que tiene y si hay complicaciones extraintestinales. Cada uno viene de 0 a 4, nos da un puntaje hasta 20. Entonces nosotros podemos saber también un puntaje clínico. Entonces tenemos puntajes clínicos, el SIDAI,
y el Harvey-Bradshaw, y podemos decir qué puntajes son, 0 a 20 y el otro es de 0 a 600. También tenemos el puntaje endoscópico, como teníamos en colitis ulcerativa, se usa el CES-CD, que es el score o puntaje simple endoscópico, CES-CD, y como ven ustedes ahí, tiene en cuenta las úlceras, que la superficie de la úlcera, el área del compromiso y si hay estenosis o no. Dependiendo de eso vamos a dar un puntaje que veremos entre 3, 6, 9, 12 puntos. Es de 0 a 12 es el CD y veremos dependiendo de qué tanto está alterada la úlcera, el área, la superficie o si hay estenosis tendremos un puntaje endoscópico. Algunas veces hay puntajes para pacientes que ya han sido operados en los cuales ya no podemos contar con los mismos puntajes del Harvey-Bradshaw o de el anterior, entonces en pacientes postoperatorios utilizamos el puntaje de Rutgers. También se recomienda que haya un puntaje de la extensión de la enfermedad y esto básicamente se hace por la clasificación de Montreal y veamos que parece compleja pero es fácil, son 3 puntos A, L y B, A de age, edad, cuando está menor de entre 16, menor de 16, entre 16 y 40 y mayor de 40, A1, A2 o A3. Si componente L1, L2, L3, L4, si se encuentra ileal o si es colónica L2 o si es iliocolónica L3 o si tiene unas zonas aisladas diferentes L4. Y B quiere decir con el comportamiento, B1 si es no estenosante ni penetrante, B2 es estenótico y B3 penetrante. Entonces así podemos saber si es una edad entre ciertos rangos, si compromete el ilion y el colon, no solo el ilion, y si tiene un componente estenosante o no. Esta diapositiva a mí me gusta mucho porque evaluemos cómo es la historia natural de la enfermedad de Crohn. Miremos nosotros aquí sobre el eje de las X y el eje de las Y, cómo a través del eje de las X vemos unas líneas azules que muestra que un paciente está muy bien, aparece una crisis, vuelve y se normaliza generalmente solo, vuelve y aparece otra crisis y generalmente se van acortando el tiempo entre estas crisis, inclusive pueden ser mayores, de esta enfermedad de Crohn y cómo vemos con la línea roja cómo a medida que avanza la enfermedad, la historia natural, que clínicamente se manifiesta con unas crisis, se van generando unas complicaciones que muchas veces no se ven en la parte clínica y son estenosis, fístulas, y vean ustedes cómo se van componiendo cada vez más complicaciones y el paciente, si nosotros no cortamos a tiempo la enfermedad, va a ir hacia complicaciones muy importantes y vamos a ver que todo esto nos va a ayudar a evaluarlo, el CDAI o el C10 o el CSS, todos los puntajes que nosotros vimos anteriormente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros logramos tomar y descubrir la enfermedad a tiempo, nos va a dar una ventana, una oportunidad de tratar esta enfermedad con la idea de que no siga avanzando esa línea roja que les mostré hacia complicaciones. Y esto es lo que nosotros buscamos, que una vez hagamos el diagnóstico, hagamos un tratamiento temprano para que no siga la historia natural y evitemos esas complicaciones. Y esto básicamente en estas 3 diapositivas se resume todas las metas de tratamiento actuales de la enfermedad inflamatoria intestinal. Les conté que existía un grupo de expertos que se llama el STRIDE, básicamente son los que seleccionan las terapéuticas blanco en la enfermedad inflamatoria intestinal y son un grupo de expertos que analizan toda la mejor evidencia en revisiones sistemáticas de la literatura. Salió este año el STRIDE 2, ya había sido publicado el STRIDE 1, y miren que cuando se les preguntó a los expertos basados con toda esta literatura, qué es lo que ellos piensan que deben ser las metas del tratamiento, todos estuvieron de acuerdo en que lo primero debe ser la remisión clínica, es decir, disminuir los síntomas y mejorar la calidad de vida del paciente. Después la respuesta endoscópica, después la respuesta clínica, es decir, que ojalá se curen los pacientes, la normalización de la proteína C reactiva, la normalización de la calprotectina, la curación transmular y la curación histológica, que cada vez tiene ya más fuerza. Entonces, estas son las metas del tratamiento. Y como les mostré, miren aquí de nuevo en el STRIDE 2, vemos que la enfermedad inflamatoria a la izquierda está activa y vamos viendo unas metas de tratamiento hacia la derecha, que son a corto, a mediano y a largo plazo.
A corto plazo, ¿qué queremos? La respuesta sintomática, que el paciente no tenga síntomas. Ya entre corto y mediano plazo, que el paciente tenga una remisión de la clínica, es decir, ya no que disminuya, sino que desaparezca y se normalice la proteína C reactiva. Ya más hacia intermedio o mediano plazo buscamos es que haya una disminución de la calprotectina, que esté dentro de límites ya mucho más bajos, y al final, entre largo tiempo, es una curación endoscópica y ojalá una calidad de vida adecuada con una normalización de la adaptación del paciente a la vida diaria. Ahora, también lo ideal, pero no se considera una meta actual, es que el paciente tenga una curación histológica o una curación transmural de toda esa complicación que se presentó. Entonces, esto es muy importante porque estas son las nuevas estrategias y hacia donde queremos llevar a nuestro paciente. Y veamos algo del tratamiento, ya que sabemos diagnosticarla, sabemos el comportamiento clínico, el comportamiento bioquímico, el comportamiento endoscópico. Vamos a ver el tratamiento, ya lo sabemos clasificar. Y esto es una recomendación que les hago de en la revista colombiana de gastroenterología, donde les decía que el año pasado se publicaron las guías para el manejo de colitis ulcerativa y enfermedades crónicas muy actualizadas. Miremos aquí el tratamiento de la enfermedad de Crohn luminal, analicemos esta diapositiva despacio y con tranquilidad. Básicamente tenemos que determinar la actividad de la enfermedad de Crohn, ya les dije que por clínica, por hallazgos endoscópicos, por biomarcadores, todo esto lo hemos hablado. Vamos a determinar la presencia de factores de riesgo de la enfermedad de Crohn complicada, que son pacientes menores de 30 años, fumador o una enfermedad extensa o unas fístulas o estenosis. Entonces, si nosotros tenemos todas estas cosas, entonces podemos tener una actividad leve, una actividad moderada o una actividad grave con factores de riesgo altos. Si tenemos a la izquierda una actividad leve, nosotros podemos manejar con budesonida, sobre todo si hay ileitis o un componente ileocecal, o podemos manejar con esteroides sistémicos con prednisona si es una colitis. Entonces, si el paciente se mejora, podemos volver a controlar esos somas que hablábamos en la colitis ulcerativa, el exposoma, que es básicamente la dieta, la actividad física y el medio ambiente. Tratar de evaluar toda la parte inmunogenética, tratar de buscar la parte genética y mejorar esta disbiosis, aunque no hay ningún tratamiento para mejorar estas disbiosis que haya mejorado la enfermedad inflamatoria intestinal, y hay que ser claro en esto. Si la actividad es moderada sin factores de riesgo, pues también podemos utilizar esteroides sistémicos, la prednisona y la satioprina o el metrotexate, y muchos pacientes nuestros terminan ahí, empezamos esteroides para tratamiento de inducción y se los vamos reduciendo a las 4 o 8 semanas y quedan muchos de ellos, vuelven a no necesitar nada, otro porcentaje van a satioprina o metrotexate y con esto quedan bien mucho tiempo. Si es una actividad grave o tienen factores de alto riesgo, que les dije, pacientes jóvenes, fumadores, con estenosis o con componente de fístulas, pues entonces ya tenemos que pensar en ser más agresivos. Y si tenemos por el lado derecho alguna zona estenosante menor de 4 centímetros localizada, deberíamos llevar a cirugía a este paciente. O si no hay riesgo y vemos que tiene menos de 4 centímetros con componente inflamatorio pequeño para evitar una posible perforación, podemos dilatar endoscópicamente este paciente. Si por el otro lado es una estenosis mayor de 4 centímetros o hay riesgo de perforación o no se cuenta con la experiencia y la experticia de los instrumentos, podemos empezar biológicos, que no es, digamos, la intención de esta conferencia, pero podemos saber que tenemos diferentes tipos de biológicos, como les conté, tenemos algunos que actúan dependiendo de esa fisiopatología que les mostré, algunos inhiben el factor de necrosis tumoral, otros actúan a nivel de las interleuquinas, factor de necrosis tumoral como el infliximab, otros que actúan a nivel de las integrinas como el vedolizumab, otros a nivel de las interleuquinas como el ustekinumab y otros a nivel de algunos componentes dentro de la citoquina como unos receptores de quinasa que es el JAK1, JAK2, JAK3 y muchos tratamientos que actúan a nivel de las diferentes partes de la inflamación donde les mostré a nivel de la luz intestinal y de la célula intestinal epitelial que cumple todas esas labores de autoinmunidad.
Entonces, si nos vamos ya con biológicos, seguramente estarán con expertos en biológicos y tendremos un mantenimiento y una vigilancia de la enfermedad. Cuando la enfermedad es fistulizante, también ya tienen que entrar, como en todas estas enfermedades, un grupo multidisciplinario donde está el cirujano, el proctólogo, el gastroenterólogo, el internista, las enfermeras y toda la gente experta en el tema. Si hay una estenosis anal, pues seguramente requerirá dilataciones, si son posibles técnicamente, si es una proctitis y ya tenemos fístula, tendremos que utilizar un biológico, más inmunosupresores, y si esto no sirve, y tenemos medicamentos más agresivos como el tacrolimus, y esto seguirá hacia gente más experta. Si no hay proctitis, entonces es una simple fístula sintomática, daremos antibióticos en ciprofloxacina y haremos fistulotomía por parte del proctólogo. Si hay abscesos, seguramente es una fístula compleja, necesitará acetona, antibióticos y manejo en conjunto con proctología. Cuando hay una enfermedad de Crohn, que es posquirúrgica, y hay una remisión de la enfermedad una vez operamos y bajo riesgo, seguramente haremos solamente una vigilancia con ileocolonoscopia, pero si hay una recurrencia, evaluaremos la clasificación que les dije de Rogers, que es una clasificación especial en pacientes que ya han sido operados, y evaluaremos la posible la necesidad de anti-TNF o de inmunosupresores. Si son de alto riesgo, pacientes jóvenes con estenosis, mujeres fumadoras, pues seguramente después de la cirugía daremos biológicos, seguramente un antifactor de necrosis tumoral, y evaluaremos en conjunto con el proctólogo su manejo. Entonces volvamos a nuestro escenario problema que les presenté, que era un hombre de 60 años, ejecutivo, con dolor abdominal, a quien les habíamos encontrado una úlcera ileal importante y una uveitis con una calprotectina elevada. Entonces el diagnóstico es una enfermedad de Crohn, claramente tenemos manifestaciones sistémicas, pero sobre todo tenemos un componente de estenosis, de úlcera y de ligera estenosis a nivel del ilio, que no había estenosis, pero sí, ya si le sigue la historia natural, como vemos, se iba a cerrar. Manifestaciones extraintestinales, en este caso la uveitis, factores de mal pronóstico, no es un paciente joven menor de 30 años, no era un paciente fumador, no era un paciente con estenosis, ni con fístulas, ni con componente anorrectal importante. Compromiso, pues básicamente era ileal. El puntaje endoscópico, recordemos que era el puntaje endoscópico simple de Crohn, que eran 12 puntos, tenía 5/12, lo cual es una enfermedad leve a moderada. Tenemos un Montreal que les dije que era importante para clasificar, que era el ALB, A de edad, tenía menos de 40 años, entonces es una 1, A1 es menos de 40, 15 a 40, 15 a 30, 30 a 40 y más de 40, o sea, era A3. La localización en ilion está solo en ilion, no era iliocolónica, entonces es L1, y el comportamiento no tenía estenosis, entonces B1 es Montreal A3, L1, B1. Empezamos con prednisona de azatioprina, vimos que mejoró, pero requirió esteroides y no se le pudieron bajar, lo cual hizo que se diagnosticara como dependiente de los esteroides, y empezamos infliximab, y el paciente ha venido mejorando de una manera progresiva, mejoró el peso, disminuyó y desapareció el dolor, nutricionalmente está perfecto, la calprotectina bajó 2.500 a 57, y en este momento tenemos un paciente muy controlado. Vean ustedes qué hicimos: el diagnóstico, las manifestaciones extraintestinales, los puntajes y el tratamiento. Ya para finalizar, quiero hablar de unas diferencias entre colitis ulcerativa versus enfermedad de Crohn. Miremos cómo la colitis ulcerativa y la Crohn a nivel de la edad, vemos que tiene dos picos, entre 15 a 30 y entre 50 a 70. El Crohn básicamente va de 20 a 40, aunque hay un poco pico pequeño después de los 50. El tabaquismo, mire cómo se comporta en la colitis ulcerativa, es protector, y en la enfermedad de Crohn es agresor. La apendicectomía en la colitis ulcerativa es protectora, en la enfermedad de Crohn es un factor de riesgo y de mal pronóstico. El compromiso de la colitis ulcerativa es mucosa, por eso es más superficial, y la enfermedad de Crohn es transmural, por eso genera estenosis y úlceras más agresivas. Vemos algunas características
en lo mismo en la edad. En la colitis ulcerativa vemos igual relación hombres-mujeres. En la enfermedad de Crohn, ligeramente más frecuente en las mujeres. La hospitalización es muy importante esta diferencia. La colitis ulcerativa solamente el 35% se hospitaliza, mientras que la enfermedad de Crohn el doble, 60%. La cirugía, mire que solo van un 6.7% de la colitis ulcerativa, pero 4 veces más va en la enfermedad de Crohn. La mortalidad también es muy importante en colitis ulcerativa el 0,7 y en enfermedad de Crohn es 4 veces más, y todo esto son diferencias significativas. También vemos los síntomas y signos de la enfermedad inflamatoria. La colitis ulcerativa casi siempre es del colon izquierdo y el recto como parte de la definición. En cambio, el Crohn puede tener intestino delgado en el 80% de los casos y puede comprometer el ano, el recto, la boca y todas las mucosas. En la colitis ulcerativa siempre, por definición, compromete el recto y muchas veces el sigmoide. En la enfermedad de Crohn a menudo está intacto. Muchas veces lo que sí hay es fístulas que van del recto a la piel o el ano. La colitis ulcerativa crónica y episódica, igual la enfermedad de Crohn. Incrementa la posibilidad de cáncer de colon, la colitis ulcerativa, casi que 1% por año después de 10 años. Las deposiciones son sanguinolentas, generalmente la colitis ulcerativa, porque se encuentra comprometido el recto y es más fácil de generar síntomas bajos como diarrea, sanguinolenta, tenesmo, pujo. Y es menos frecuente la enfermedad de Crohn esa manifestación, porque generalmente es más estenosis, más pérdida de peso por mala absorción de intestino delgado, más dolor por estenosis y más componentes sistémicos. La fiebre es cuando hay inflamación severa en la colitis ulcerativa, y en la enfermedad de Crohn la pérdida de peso y la mala absorción. Con la diarrea más frecuente en la colitis ulcerativa por tener un componente de la parte distal del recto. En cuanto a la parte endoscópica, son muy parecidas en cuanto a eritema, friabilidad, presencia de pseudopólipos. El área, pues obviamente es más frecuente de la colitis ulcerativa que la enfermedad de Crohn, que es más de intestino delgado. Las úlceras, como les mostré en la colitis ulcerativa, es más continuo y es un área continua que no deja áreas respetadas, diferente al Crohn, que tiene muchas áreas respetadas y tiene áreas segmentarias. Presenta más estenosis y fístulas de enfermedad de Crohn. La granularidad y la pérdida de vellosidad expuesta en los dos, y esas son el sangrado espontáneo cuando es más de la colitis ulcerativa, porque es un componente inflamatorio severo y extenso, y el Crohn segmentario y más ulcerado. Aquí vemos una diapositiva que a mí me gusta mucho, como vemos la diferenciación entre las dos. La colitis ulcerativa solo afecta el colon generalmente. Los principales síntomas son pérdida de peso, pero sobre todo dolor abdominal difuso, sangrado y diarrea. Mientras que el Crohn, vamos a ver una pérdida marcada de peso por la mayor malabsorción, un componente más sistémico en fiebre, un dolor abdominal más del lado derecho porque componente más el ilion, fístulas que se pueden ver en diferentes sitios del ilion a cualquier otra parte o de la región anorrectal. Entonces ahí vemos dos comportamientos diferentes en cuanto a la zona que afecta. Lo más rojo es las zonas que afecta y en la parte clínica. Ya para llevar a casa al final, tengo que decirles que la enfermedad inflamatoria intestinal ha venido creciendo en incidencia y en prevalencia de una manera importante. Ya no es enfermedades raras como decíamos hace 10 o 15 años. Por esa razón debemos aprender a diagnosticarlas. Debemos aprender a diferenciarlas. El grupo de médicos de urgencias, las enfermeras, el grupo de médicos de piso, de consulta externa. Debemos conocer sus características principales. Debemos saber remitir a tiempo al especialista este tipo de pacientes con estos diagnósticos. Y siempre debe haber un manejo multidisciplinario donde estén la enfermera, el médico familiar, el médico de urgencias, el médico de piso, el médico de consulta, el internista, el gastroenterólogo, el coloproctólogo, el cirujano y todo el grupo que debe manejar todo esto con la idea de que nuestros pacientes que sufren tanto con estas enfermedades lleguen a buen puerto y tengan una calidad de vida muy adecuada, como es lo que queremos siempre en todo lo que hacemos en medicina. Ya para cerrar, quiero compartir con ustedes algunas de las
caricaturas en un curso que hice en Bélgica. Ustedes saben que en Bélgica son expertos caricaturistas, recuerden a Tintín, y muchos de estos, mientras hacíamos un congreso de 3 días, a medida que iban oyendo las conferencias, los expertos iban exponiendo y los caricaturistas iban pintando algunas de las recomendaciones en enfermedad inflamatoria. Y quería cerrar con esto, como este médico tratando de explicarle a esta paciente que tiene enfermedad inflamatoria, y debemos ser claros y debemos de mostrarles cuáles son las metas y hacia dónde queremos ir. Cómo debemos quitar esa forma de ser, no hay nada por hacer, todo se ha hecho, pero los pacientes siguen investigando, son pacientes muy juiciosos, dicen, pero hay muchas cosas por hacer y por eso necesitamos estudiar y estar al día para ofrecerles lo mejor. Muchos que no son expertos en el tema y dicen cosas inadecuadas, por eso tenemos que estudiar tanto, y el paciente se debe volver experto en esta enfermedad. Recuerden ustedes que la autonomía hoy en día es tan importante y no es el médico paternalista que dice unas cosas y el paciente hace eso, sino que hoy entre médico y paciente debemos sacar adelante cualquier enfermedad. Tenemos que saber que hay muchos tratamientos, muchas cosas por hacer, y cada paciente va a tener un tratamiento especial dependiendo de su enfermedad, de su extensión y de su gravedad. También es importante que el paciente tome las llaves de su enfermedad y aprenda a manejarse en conjunto con su médico, y tener un mapa conjuntos para caminar de la mano a mejor puerto. Esto fue una de las propuestas que hicimos allá en Bélgica, y era básicamente traer el IBD Disc, que se los mostré. Básicamente nosotros nos propusimos en transportar a nuestros pacientes a una mejor calidad de vida, y este fue un IBD Disc que nos enseñaron allá y que trajimos para compartir con todos y monitorizar la enfermedad. Muchas recomendaciones más había eh, en ese simposio, ese curso de expertos que quisiera transmitirles, pero este es un curso ultra corto para que por lo menos estamos dispuestos a diagnosticar y remitir a tiempo estas enfermedades para que nuestros pacientes no sufran. Muchas gracias. Y a continuación cerraremos con las preguntas que tengan ustedes.